nos vamos a enfocar en cómo el cambio climático se manifiesta, y particularmente en nuestra región, México, Caribe, Centroamérica, cómo impacta la agricultura y la alimentación y, por supuesto, el hambre en el mundo. Y los pequeños productores, que son los que proporcionan gran parte de la alimentación del mundo, y los retos que estos tienen. Bueno, como les dije, hoy no se va a tratar de qué es el cambio climático, pero sí lo vamos a tener en la primera transparencia. Le estaba tapando. En la primera transparencia para tenerlo presente. Y en esta oportunidad, ya a estas alturas de avance del problema y de las respuestas de la humanidad, lo voy a abordar de esta manera, rapidito, cómo han evolucionado las causas, si después de tantos años de negociaciones se ve pues que se han reducido las causas del problema en alguna medida, las manifestaciones, si al menos su ritmo ha disminuido, o por el contrario el ritmo en que se está manifestando el cambio climático, su intensidad y digamos escala ha aumentado, se ha estancado, y si los impactos y efectos e impactos del problema se están pues reduciendo o manteniendo, al contrario están creciendo y causando mayores impactos. Aquí lo que está en verdecito en estos cuadritos es lo que la ciencia ha venido diciendo, ¿verdad? La ciencia en el sentido pues que de universidades, el conocimiento científico, y la ruta que se ha seguido, a pesar que ninguno de los gobiernos, que todos participan en estas negociaciones y en este proceso multilateral, puede decir que no sabía o que no conocía, porque todos los informes que se han emitido han sido traducidos a todas las lenguas oficiales de las Naciones Unidas, se han hecho documentos de vulgarización, se han hecho presentaciones, bueno, se han hecho reportajes en los medios de comunicación, entrevistas, bueno, todo. Nadie puede decir que no sabía y que por eso, si hubiera sabido, no hubiera votado de tal manera. Y vamos a ver cómo vamos muy lejos de lo que la ciencia ha dicho, a pesar que ha alertado de las posibles consecuencias de no tomarse en cuenta lo que la ciencia proponía y de los criterios con que lo sustentaba. Vamos a ver aquí los niveles de emisiones. En verde, la ciencia decía, si queremos evitar perturbaciones peligrosas en el sistema climático de la Tierra que sean causadas por un aumento de la temperatura media mundial de 1.5 grados o más, debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020 de al menos 50 o 40% respecto a 1990, que es el año de referencia. Pero de acuerdo a cómo están actualmente las negociaciones y lo que los países, en este caso los países que tienen compromisos legalmente vinculantes, que se llaman en las Naciones Unidas países desarrollados, lo que han puesto sobre la mesa, que son ofertas, ofrecimientos todavía, es reducir sus emisiones de a lo sumo 25, 17%. 17 es lo más seguro. 25 es condicionado, si la reducimos hasta 25%, pero solo sí con condiciones, muchas condiciones muy difíciles de que se logre. Por lo tanto se están comprometiendo, no, ofreciendo ahorita, en el 2015 vamos a ver si se comprometen de verdad, 17%, y la ciencia decía 50-40, o sea, es una gran diferencia, y esto tiene una cadena hasta allá. O sea que ahorita estamos en las negociaciones que se van a cerrar, las nuevas, en 2015, en este nivel, alejados de la ciencia, a pesar que sabemos las consecuencias. Entonces decía la ciencia, se deben reducir al menos de 50-40 en 2020 respecto al 90, para que las concentraciones de estos gases en la atmósfera no sobrepasen 350 partes por millón, o a lo sumo 400 partes por millón. Ya 400 tiene consecuencias serias. Pero si nos vamos, si proyectamos esos niveles de concentraciones con lo que ahorita está ofrecido, que es más o menos lo que va a acordarse,
esas concentraciones llegarían a 500, 550 partes por millón. O sea, eso es química de la atmósfera, o sea, eso está sustentado. Luego, por supuesto, esos niveles de concentraciones, que es lo que ya todo el mundo sabe, casi todo el mundo, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, son los que están causando cambios en las variables climáticas, que se están dando en un periodo de tiempo tan corto, y la intensidad es de tal magnitud y la escala de tal nivel, que se están convirtiendo en amenazas climáticas, por supuesto, ¿verdad? Porque los ecosistemas, las sociedades humanas, las especies, no están adaptadas para cambios tan bruscos y de tal magnitud. No da tiempo para una adaptación, para una evolución, digamos, de las especies. Por lo tanto, cuanto más nivel de concentración provocado por mayores niveles de emisiones, estos cambios son más acelerados e intensos y de mayor escala. Entonces decía la ciencia, si se hace esto, se llega a estas concentraciones, en el 2100 la temperatura media de la Tierra subiría entre 1.5 y 2 grados Celsius. Ya con 1.5 y 2 grados Celsius, en este lapso de tiempo tan corto, tiene impactos serios, ¿verdad? Por ejemplo, ya con 1.5 grados Celsius de incremento de la temperatura media mundial, muchas pequeñas islas del Pacífico podrían desaparecer o perderían 50-70% de su territorio, ¿no? O al menos de su línea costera, que es donde tienen agricultura, turismo, ciudades, agua dulce, etc. Pero ¿qué ocurre? Si nos vamos con lo que es la tendencia que llevan estas negociaciones, la temperatura media de la Tierra estaría subiendo entre 2.8 y 4.3. Y 1.5 ahora, bueno, la Unión Europea ha forzado que todo el mundo diga 2, pero realmente es bastante irresponsable creer que 2 es el umbral crítico permisible, cuando en realidad ya con 1.5 hay problemas serios. Por ejemplo, si llegamos a 2, habría una sabanización de la Amazonia irreversible, por ejemplo, o sea, no queremos llegar a eso. Por lo tanto, un derretimiento también irreversible de Groenlandia, que nadie detendría. Entonces, ¿por qué llegar al 2? O sea, ¿me entienden? Se va acostumbrando a la gente a llegar al 2 cuando los impactos de una elevación de 2 grados Celsius ya tiene impactos de gran escala irreversibles, ¿no? Por lo tanto, el 1.5, digamos que tendría que ser el umbral máximo permisible. Pero estamos hablando que llegaríamos a 2.8 y 4.3 grados Celsius. Así de tranquilo, así de impune es lo que se está decidiendo en esas negociaciones del proceso multilateral de las Naciones Unidas. Por lo tanto, si nos íbamos por lo que la ciencia decía, no se dice que no iban a haber impactos, pero se hablaba de impactos bajos, ¿verdad? Pero lo que se vislumbra son un escenario de impactos altos, en donde estas amenazas, aunadas a la vulnerabilidad de ciertos ecosistemas que son frágiles, de ciertas sociedades, países, regiones que son altamente vulnerables, que no tienen la capacidad para enfrentar esos impactos, aunadas las amenazas con altas vulnerabilidades, por supuesto que el escenario es de impactos altos en sistemas naturales y sociedades humanas. Entonces vienen las medidas de respuesta de los humanos en el seno de las Naciones Unidas y dice, vamos a tomar políticas y medidas que se llaman de mitigación, que en este contexto quiere decir de reducción de los niveles de emisiones, ¿verdad? Y dicen, pero como ya hay cambio climático, ya hay concentraciones que nadie puede deshacer, porque ese mal ya se hizo, y aunque dijéramos ya no vamos a emitir esas concentraciones, se quedan en la atmósfera miles de años, cientos de años y algunos miles de años, los de última generación, los gases de última generación. Por lo tanto, ese daño ya está hecho, va a haber un nivel de impacto, se decía, ¿verdad? Y ahora mucho más, pues, con el escenario que se vislumbra. Por lo tanto, hay que hacer acciones de adaptación. Es difícil creerse que va a haber adaptación, ¿verdad? Y por eso, cuando se define la adaptación en este contexto, se dice, para prevenir
minimizar o reducir en alguna medida los impactos negativos del cambio climático. Porque que haya adaptación, que a veces se requieren millones de años, ¿verdad?, para que se adapten ecosistemas o especies, ahora se quiere que en 50 años, en 100 años, en menos, en 30, 20 años se haga. Ahora, hay efectos también de estas medidas. Ustedes ya han oído el dicho que dice, a veces la medicina sale peor que la enfermedad, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Algunas de las medidas que se están tomando para supuestamente reducir las emisiones están causando también efectos en los ecosistemas y sociedades humanas tan graves como los que podrían haber por el cambio climático que se supone que quieren mitigar. Solo un ejemplo para adelantarme: algunos consorcios multinacionales que se dedican a los agronegocios ya están aprovechando la ventana del cambio climático para promover, por ejemplo, organismos genéticamente modificados, vendiéndolos como más resistentes a plagas, a exceso de humedad, a mayores temperaturas, a sequías, como la solución en la agricultura para enfrentar mejor el cambio climático. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Muchos. Por ejemplo, la energía nuclear en Europa, Japón y muchos países, que ya estaba bastante desprestigiada y no aceptada por las poblaciones de esas regiones, ahora ha vuelto a ser muy popular, y las encuestas dicen que la energía nuclear tiene una aceptación en muchos países de 60%, 70% de sus poblaciones, como una medida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, así van en este tema. Y en el tema de la adaptación igual, ¿no? Se están tomando algunas medidas con la bandera de la adaptación que podrían incluso aumentar la vulnerabilidad en lugar de promover la posible adaptación de los impactos. Bueno, todos esos cambios del clima en magnitud, intensidad, en el comportamiento, por ejemplo, la entrada de la época lluviosa, la finalización, o la severidad de las canículas, etcétera, de las variables climáticas, está provocando efectos físicos, químicos, biológicos en los ecosistemas, ¿no?, en los sistemas naturales. No hay que creer que el cambio solo más se manifiesta en las variables hidrometeorológicas, ¿no? También hay otro tipo, las oceanográficas. Están habiendo graves cambios en los océanos. También se está dando en variables de la biodiversidad, ¿no? Está habiendo muchos cambios por ejemplo, en la cadena de la vida, entre los predadores y la presa. En fin, podríamos pasar una semana viendo los impactos que ya se están dando en los regímenes de migraciones de las poblaciones en distintas especies, cambios en la estructura de los ecosistemas, pérdida de algunas funciones ecosistémicas, etc. Pero a la vez, ya visto antropogénicamente hacia el hombre, también variables de productividad en plantas y en plantas alimenticias, puesto que estos procesos son los que determinan, por ejemplo, cómo se distribuyen en las latitudes en la Tierra, ¿verdad?, los ecosistemas, cultivos y pastos, y eso ya se está viendo. Ya hay estudios que prueban que, por ejemplo, algunos tipos de bosques ya están moviéndose, ¿verdad?, como se dice, buscando mayor altitud, por ejemplo, para que hayan condiciones más favorables de las adversas que tienen ahora con cambio climático. Hay algunos cultivos pues que ya no están dando los mismos rendimientos, que ya incluso hay países que los están sustituyendo en su dieta alimenticia. También se observa que estos cambios están afectando sistemas agrícolas enteros, pesqueros, forestales, pastoriles, etc. Y por lo tanto todo esto ya se observa y se proyecta que va a tener impactos en la seguridad, pero en la soberanía alimentaria también. Pero volviendo a lo que la humanidad está haciendo y la respuesta que está dando, ustedes saben que los estados tienen compromisos, ¿verdad?, como estados, como son, por ejemplo, los compromisos que han adquirido al ratificar convenios en materia de derechos humanos. Esos son compromisos estatales. En el caso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y otras convenciones multilaterales ambientales, esos son compromisos interestatales. Pero eso no invalida esto, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque hay todo un enfoque
de Derechos Humanos hacia el cumplimiento de estas convenciones que no ha estado siendo visibilizado. Y es que si uno de nuestros estados no cumple los compromisos y obligaciones, que ya vamos a ver cuáles son, y que no se están cumpliendo en muchos países de nuestra región, incluido nuestro país, pueden caerse en violaciones a derechos humanos. Y por lo tanto podría ser objeto de judicialización el Estado por incumplimiento, por ejemplo, del derecho a la alimentación, del derecho a la vida, del derecho de seguridad en la niñez. En fin, podemos remitirnos a todos los derechos humanos en detalle, y el incumplimiento aquí puede llevar a incumplimiento allá. Eso lo tenemos que visibilizar nosotros en la incidencia política, y ya hay una comisión en todo el ámbito de derechos humanos que le está entrando a este tema. Y ahora que nosotros vamos a tener tribunales ambientales, pues sería ahí el espacio en donde habría que ventilar esto. Pero en todo caso, debemos ponerlo sobre la mesa para que nuestros estados se preocupen y no sigan con esa mala práctica de ratificar convenios, engavetarlos y nunca más acordarse de que ahí hay compromisos y obligaciones que cumplir, y ya las vamos a ver cuáles son. En ese sentido, los compromisos interestatales que hay bajo la Convención es medidas de mitigación y medidas de adaptación, que en el 2015, aún para los países en desarrollo, van a ser obligatorias. O sea, antes eran voluntarias para los países en desarrollo y obligatorias y hasta legalmente vinculantes para los que habían ratificado el protocolo de Kioto, de los países. Hoy no. Ahora todos van a tener compromisos y obligaciones, se espera legalmente vinculantes, incluidos los países en desarrollo. Por supuesto que para los países menos desarrollados, que son todos los de África y Haití, van a haber consideraciones especiales, mucha flexibilidad, pero a países ya de ingresos medios o los emergentes, ya no se diga, se esperaría que asuman compromisos de acuerdo a sus capacidades respectivas. Y por supuesto que todo esto se dice de que debe de hacerse con un horizonte hacia transitar hacia sociedades sustentables, bajas en emisiones y adaptadas al cambio climático. Una gran utopía, ¿verdad? Eso, pero no podemos perder esa utopía. Y por supuesto que estos compromisos se basan, como ustedes bien saben, en principios rectores que tiene la Convención y que no están de adorno. Estos principios rectores son casi el único asidero que tenemos como Estado para ir a negociar, ¿verdad? Con base en tal principio, yo como Estado de la Convención propongo esta opción de política, o yo como Estado, parte de esta Convención, me opongo y rechazo esta opción de política propuesta por este actor porque viola tal principio. Si nos olvidamos de esto, no tenemos ningún asidero para ir a las negociaciones. Y estos principios son, bueno, el que contamina paga, ¿verdad? Son los países desarrollados los que hicieron la primera y segunda revolución industrial, los que ahorita son responsables de al menos el 60%, no de las emisiones anuales, que es lo que ellos siempre sacan, sino de las concentraciones acumuladas en la atmósfera a la fecha. Está el principio de equidad, ¿verdad? Y es que tiene que ver pues con la equidad intergeneracional, no dejarle a las futuras generaciones una tierra invivible, pero también con la equidad de género y también con la equidad geográfica, con la equidad de acuerdo a las capacidades, etcétera. Se puede aplicar de muchas maneras. Y el principio de precaución, que es fundamental y que lo que quiere decir es que aunque la ciencia no sea capaz de proyectarnos, digamos, el clima y sus impactos a futuro con 100%, ¿verdad?, de certeza, hay que ser precavidos y no por eso decir no voy a tomar medidas. Este principio ha sido sistemáticamente violado por Estados Unidos de América, porque ellos siempre han dicho que no asumen compromisos porque no es seguro que eso va a pasar y que entonces no pueden reorientar su economía, ¿verdad?, o exigirle a sus sociedades, dicen, que se sacrifiquen cambiando su estilo de vida, entre paréntesis consumista, ¿verdad?, y derrochador, porque ni es seguro que pase eso. Hay niveles de incertidumbre a veces, y es cierto, hasta de 50-60% en las proyecciones,
porque el conocimiento humano todavía no es capaz de poder simular el clima de la Tierra perfectamente, o sea, no puede. Y es más, dicen, en los próximos 50 años no podemos ya mejorar el conocimiento, ya topamos. Por lo tanto, nos tenemos que manejar con estos altos niveles de incertidumbre, y por eso se puso justamente el principio de precaución. Y todos son violados permanentemente, es la realidad. Porque, por ejemplo, ahora muchos países desarrollados, europeos, Estados Unidos, Japón, dicen que no, pues que ahora ya muchos países pues emergentes y todo deben de reducir las emisiones y pagarse ellos mismos la adaptación, ¿verdad? Que no tienen por qué aportar, y efectivamente han estado muy reacios a dar los aportes financieros y la asesoría técnica requerida para enfrentar eso por parte de aquellos países que no provocaron el problema. Entonces, como pueden ver, hay una constante violación a estos derechos, y los que quieren hacerlo valer, pues este es el accidente. Pero la convención también tiene un espíritu, y es que es el espíritu interestatal. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio climático, siendo un problema ya público, de orden público y mundial, no puede ser resuelto por las soluciones que ahora muchos países, incluyendo los de Centroamérica, quieren que prevalezcan, que es soluciones privadas, tomadas por inversiones privadas, hechas por motivaciones de lucro, y que estas, dicen, por ser las más eficientes económicamente, nos van a dar las mejores políticas y medidas de mitigación y de adaptación, que al agregarse a nivel mundial van a ser las mejores políticas para enfrentar el cambio climático. O sea que se está aplicando la lógica economicista, ¿verdad?, de que son las decisiones de inversión privadas en un entorno de libre mercado las que al agregarse a nivel mundial van a ser las mejores, ¿verdad? Hasta ahora eso se ha probado, no hay evidencia de que eso es así, al contrario. Se han vendido millones de bonos de carbono, ¿verdad?, a través de esa lógica, y las concentraciones en la atmósfera, las emisiones han seguido aumentando. O sea que no ha sido esa lógica economicista que ha permeado este proceso multilateral y todo el sistema de las Naciones Unidas, porque por eso se rigen, ¿verdad?, más por las normas de la Organización Mundial de Comercio que por una racionalidad ecológica de la Tierra, que al menos en las convenciones multilaterales ambientales debería de ser, si no la que prevalezca, ¿verdad?, aunque así debería de ser, porque la racionalidad ecológica de la Tierra es la que debe prevalecer, porque en realidad ella es la que pone los umbrales críticos máximos que las dinámicas humanas pueden transgredir. Entonces jamás pueden ser las dinámicas humanas las que prevalezcan, y mucho menos la racionalidad económica que prevalezca sobre la racionalidad ecológica. Pero en fin, aquí sepan ustedes, y en todas las Naciones Unidas, es la racionalidad económica, el economicismo, el que prevalece sobre la racionalidad ecológica de la Tierra. Entonces este es el entorno, así se los doy para que ustedes vean cuál era el espíritu inicial cuando se comenzó con este proceso. Y aquí les resumo más de 20 años de invertir recursos en viajes, reuniones, documentos, etcétera, ¿no? Aquí está cuando se ratificó, después el protocolo para ver si así, con compromisos legalmente vinculantes, se avanzaba. No se avanzaba porque se decía que mientras el mayor emisor, que en ese momento en Estados Unidos de América no estaba, ¿no? Se hizo el plan de acción de Bali para tratar de meter de nuevo en el barco Estados Unidos de América durante 2 años. Se llegó a Copenhague, ahí se vino abajo todo lo que se había trabajado aquí. Está en gris porque realmente ahí no se llegó a nada. Sin embargo, les cuento que un año después, en Cancún, 2010, se logró filtrar todo lo que en Copenhague, sin llamarle Acuerdo de Copenhague, se había querido filtrar, que era lograr una flexibilización y laxitud máxima de este régimen multilateral y enfocarlo todo en sistemas de comercio de emisiones como las medidas óptimas entre paréntesis, más eficientes económicamente para solucionar el cambio climático. Eso se logró en Cancún. En Cancún se hizo eso. El único país que se opuso fue Bolivia, hasta los del ALBA lo dejaron solo. Un mes después renunció el embajador que se opuso, el único.
Bueno, luego aquí fue prácticamente un cascarón y más bien se acordó continuar las negociaciones y en Durban se adoptó la plataforma de Durban en Sudáfrica y se dijo vamos a iniciar un nuevo proceso, como un subproceso de negociación para un nuevo acuerdo en el 2015, que es lo que estamos a las puertas, el otro año, ¿no? Para tratar de rescatar, pues, el régimen, ¿verdad? Eso realmente fue resultado de un pataleo de algunos estados, ¿verdad? Puesto que aquí se consideraba que se había venido todo abajo, pero eso era rendirse, ¿no? Y se dijo, bueno, tratemos de rescatar este proceso, y entonces se armó un nuevo proceso de negociaciones en donde se espera rescatar y llegar a donde se estaba antes de llegar de Copenhague. Y es así, es ahí donde estamos. Ahora tenemos a final de año, en diciembre, inicios en Lima, Perú, en donde ya se va a llegar el primer borrador de texto de negociaciones, que es el que se estaría negociando de Lima formalmente hacia París, o sea, durante todo un año, negociar ese texto. Ya está el primer borrador, se puede bajar en internet de ese texto. El texto lo han construido con base en todas las propuestas que los estados hacen, ¿verdad? Entonces ya tienen una estructura preliminar y tiene una serie de opciones en cada punto en donde los países han dicho, proponemos que sea así, proponemos que sea así. O sea que ahí hay ya, lo que se va a negociar es eso, cuál de las opciones va a quedar. Ya ese texto, ese documento, el que no propuso se quedó afuera. Les aclaro que en el caso de Centroamérica están bien divididos, ¿verdad? Honduras anda con unos grupos, Panamá, Costa Rica y Guatemala están con lo que se llaman Eje del Pacífico, Chile, Colombia, y El Salvador está con un grupo de petroleros. Entonces todos están muy dispersos, muy preocupantes. No sé en qué se podrían poner de acuerdo los del SICA, supongo que en lo que se pusieron de acuerdo el año pasado, que fue solo en el tema de enfoque emergencista, que es el de pérdidas de daños. En ese quizás se van a terminar quedando de acuerdo otra vez. Bueno, las políticas y medidas de mitigación hasta ahora acordadas y hasta ahora propuestas sobre la mesa, en general, no se basan en los principios rectores de la Convención, ni en su espíritu, no se sustentan en el mejor conocimiento científico, o sea, de nada ha servido todo lo que los científicos han propuesto y alertado y sustentado, porque ni lo voltean a ver. No se orientan por el objetivo último de la Convención, que era aquel que les dije, que la temperatura media mundial de la Tierra no supere más allá de 1.5 grados Celsius. Entonces, ¿qué ocurre? Medidas de mitigación que están llevándonos a mayor desadaptación, ¿verdad? Son medidas inefectivas para la mitigación, yo les decía, de que todo lo que se ha hecho no ha reducido las emisiones y han aumentado las concentraciones, ¿verdad? Y además están causando efectos adversos socioambientales como lo que les decía, ¿no? Impactos en derechos humanos, por ejemplo, el caso de Honduras. En Honduras, lo que se ha hecho con la bandera de la mitigación es promover la palma africana, ¿verdad? Y ustedes saben que ahí eso ha generado problemas de tierras, de territorios indígenas, bueno, hasta de soberanía nacional, ¿verdad? Problemas de alimentación, de salud, pérdida de biodiversidad, por supuesto, y baja calidad ambiental, puesto que el manejo de este cultivo mata la biodiversidad en la tierra.